este video vamos a estudiar cómo graficar curvas en forma paramétrica, tanto en R2 como en R3, haciendo uso del software GeoGebra. Entonces, para quienes no conocen el software, entonces ustedes pueden descargar o trabajar en línea desde la página geogebra.org. Aquí en la página principal les da la opción de iniciar a trabajar en línea, o pueden también descargar las aplicaciones tanto para el computador como celular o tableta. En el caso del computador, cuando lo descargamos y lo instalamos, entonces este es el entorno de GeoGebra. En este caso, GeoGebra, nosotros vamos a utilizar dos aplicaciones de GeoGebra, que es la calculadora gráfica, que es en R2, en el plano cartesiano, y la calculadora gráfica tridimensional, que es en X, Y y Z. Entonces, con estas dos ventanas son las que vamos a trabajar. Vamos a iniciar primero con las curvas en R2. Para eso vamos a resolver el ejercicio que está escrito aquí, que es parametrizar y dibujar la curva formada por la elipse 4x² más 9y² igual a 36, definida en el primer cuadrante. En GeoGebra, pues, si queremos dibujar esta elipse, la digitamos tal como está ahí, 4x² más 9y² igual a 36, y como podemos observar, tenemos la curva, pero en este caso es la curva completa, nos da toda la elipse, y el ejercicio nos está pidiendo que solo dibujemos la curva que inicia en la coordenada 3,0 y que sube hasta la coordenada 0,2. Entonces, si nosotros aquí en GeoGebra, aquí en este puntico damos clic, podemos ocultar el dibujo o podemos mostrarlo dándole otro clic. También tenemos las opciones de configurar los colores de la curva dándole un clic, y aquí podemos cambiar sus colores. Por ejemplo, a color rojo. Podemos también cambiar su grosor de la línea, por ejemplo a 3 puntos. Ok, bueno, vamos entonces a realizar el cálculo. Pues nosotros en la materia hemos visto que para parametrizar esta elipse, entonces tenemos que llevar a su forma canónica, que sabemos que su forma canónica es dividiendo entre 36, me quedaría x² sobre 4x² sobre 36, simplificando entre 4 quedaría x² sobre 9, más 9y² sobre 36, simplificando me queda y² sobre 4 igual a 1. Por lo tanto, x² sobre 9 será igual a coseno cuadrado, es decir que x será igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3, por la raíz cuadrada de coseno cuadrado, que sería coseno de una variable paramétrica t. Y y será entonces 2, la raíz cuadrada de 4 es 2, por y, que valdría seno de t. Y el parámetro t está entre 0 y, si la voy a graficar toda la elipse, sería entre 0 y 2pi, pero como vamos a graficar la elipse únicamente hasta la coordenada 0,2, entonces tendríamos entre 0 y pi medios. Entonces, esta que está aquí es lo que nosotros vamos a graficar en GeoGebra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar curvas paramétricas en GeoGebra? Simplemente aquí donde dice entrada, vamos a darle la opción con C mayúscula, curva.
y él nos aparece una lista de diferentes curvas que podemos graficar y nosotros vamos a utilizar la primera opción que tiene la expresión, es decir, cuánto vale x en términos de un parámetro, el valor de y en la otra expresión, el valor de y, que en este caso sería 2 veces en dt. Tenemos que definir quién es el parámetro, en nuestro caso sería la variable t, y el valor inicial y valor final, desde 0 a pi medios. Entonces vamos a escribir esto. Si ustedes lo hacen desde su celular, en su celular no les va a aparecer esas opciones de escoger curva, curva implícita. Simplemente lo que vamos a hacer es, tal como lo estoy escribiendo, lo voy a escribir como si estuviéramos desde el celular. Entonces escribo curva con C mayúscula, abro paréntesis y empiezo a escribir. Primero la coordenada en X es 3, tenemos que señalarle que es multiplicación por, ustedes pueden utilizar el teclado del computador, o también tenemos acá en esta parte inferior el teclado, donde tenemos aquí la parte numérica con las variables rectangulares x, y, z. Aquí tenemos algunas funciones que son las que más utilizamos, como el cuadrado, la raíz cuadrada, la exponencial, también unas constantes como el número pi, el número e. Y si queremos otro tipo de funciones, vamos aquí en f de x y aquí tenemos las funciones trigonométricas, las funciones arco, funciones logarítmicas, exponenciales, radicales. Y aquí en ABC tendríamos todo el teclado del computador, y con estas podemos también determinar las letras griegas. Bueno, entonces voy a utilizar el teclado del computador y cuando lo necesite pues utilizaré este teclado, ¿no?, para hacerlo más rápido la escritura. Entonces X, estamos aquí en la parte de acá escribiendo en curva, X que vale 3 por coseno de t, por coseno, abro paréntesis, de t. Luego sigue coma y voy a colocar el y sería 2 multiplicado por la función seno. Algunas aplicaciones, la función seno está en inglés, que la escribimos sin, pero en GeoGebra todo está en español. Entonces, por lo tanto, la función seno será sen, entre paréntesis t. Colocamos coma y luego nos decía que debemos escribir quién es el parámetro. En nuestro caso, el parámetro es la variable t. Y los límites del parámetro, que el punto inicial es 0 y el punto final es pi medios. Entonces voy a utilizar aquí el pi dividido entre 2. Entonces, como pueden observar, cuando termino de escribirla la curva, al darle enter, nos aparece ya la curva que nosotros deseamos, la que está en color azul. Podemos ocultar la anterior dándole clic acá y aquí tendríamos la curva que nos pide el ejercicio. Entonces con esto podemos dibujar todas las curvas que nosotros habíamos trabajado en la primera unidad, que es muy importante pues tenerlas en cuenta ahora para esta última parte que estamos viendo de la materia. Entonces, por ejemplo, miremos algunos de la unidad. Por ejemplo, este ejemplo de la página 21, que está en la página 21 de las notas de clase de la unidad 1, y decía parametrizar esta curva, una curva cerrada. Entonces vamos a graficar esa curva cerrada. Entonces para eso voy a borrar. Aquí en los 3 punticos le damos borrar y vamos a escribirlas. Entonces voy a ampliar un poco esta ventana para irlas escribiendo. Entonces vamos a escribir la primera curva, que es gamma 1 de t. Entonces miren que la parametrización ya la habíamos trabajado ahí, la habíamos hecho, que es esta. Entonces vamos a escribir la primera parametrización. Entonces escribo curva, abro paréntesis, entonces la primera variable es t, coma, la otra es 4 menos t al cuadrado, coma, identificamos el parámetro que es t, y luego separado con coma, valor inicial menos 2 y valor final 1.
Le damos Enter y podemos observar que nos trazó una parábola con punto inicial en 1,3 y punto final en menos 2,0, que es la que tenemos acá. Bueno, el punto inicial estaba en menos 2,0 y punto final en 1,3, ¿no? Bueno, aquí la dirección no le indicamos a GeoGebra, simplemente nos dibuja la curva. Para la siguiente, si ustedes quieren copiar este resultado que tenían, simplemente le podemos dar clic aquí en los 3 puntos y le damos duplicar. Y al darle duplicar nos aparece la curva y podemos ingresar acá para editarla. Entonces vamos a escribir gamma 2. Entonces, ¿quién es gamma 2? Gamma 2 es 1 menos 2t. 1 menos 2t. Y la otra componente es 3 menos 4t. Entonces voy a escribir 3 menos 4t. Y con t entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces pueden observar que es la recta que une el punto 1,3 con el punto menos 1, menos 1. Y por último graficamos gamma 3 de t. También le vamos a dar duplicar y vamos a graficar gamma 3, que es menos 1 menos t, menos 1 menos t, menos 1 más t. Y la otra componente, menos 1 más t. Y con el parámetro t también entre 0 y 1. Y podemos observar que es la curva en color morado. Y esta sería entonces toda la curva cerrada. Podemos aquí darle clic aquí para ocultar las ecuaciones. Y verlo con un zoom más detenidamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un gráfico en R3? Entonces, si vamos a hacer gráficos en R3, por ejemplo, si nos regresamos, por aquí tenemos estos ejemplos en la página 20, estos gráficos en R3. Entonces, simplemente pasamos, voy a cerrar ya este GeoGebra 2D y voy a abrir el GeoGebra tridimensional. Aquí en este GeoGebra tridimensional, si ustedes quieren, pueden configurar un poco estos ejes o la vista, mejor, de la parte tridimensional. Por ejemplo, yo particularmente le damos aquí en configuración. Por ejemplo, voy a quitar ese plano que es el plano XY, lo vamos a quitar, pero sí le voy a colocar, por ejemplo, una cuadrícula como para tener referencia que es el plano XY. Le podemos también aquí entrar a la configuración y, por ejemplo, en el eje X colocarle una etiqueta para recordar que es el eje X. Entonces aquí X, también asimismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Entonces miren que aquí yo puedo rotar con clic sostenido, voy rotando hasta como yo quiera la visualización. En este caso yo quiero el eje X positivo acá, el eje Y positivo acá y el eje Z positivo hacia arriba. Entonces vamos, por ejemplo, a graficar este otro ejemplo, que es graficar este segmento dirigido de P a Q, donde P es la coordenada 1, menos 2, 0 y Q es la coordenada 2, 2, 3. Entonces nosotros también lo podemos escribir esos puntos. Por ejemplo, aquí le escribo P igual, abro paréntesis y coloco la coordenada 1, menos 2, 0. Y él me lo ubica el punto P, que estaría aquí, ¿no? en el piso. Y la componente en Q, que es la coordenada 2, 2, 3. 2, 2, 3. Entonces aquí los podemos ver, esos puntos, y podemos cuadrar la vista como queremos mirarlo. Por ejemplo, miremoslo ahí, desde ese ángulo. Aquí está P hasta Q. Entonces quiero
colocar un segmento que vaya de P a Q. Pues hacemos la transformación en forma vectorial, como una función vectorial, haciendo esta transformación con t entre 0 y 1. Y entonces vamos a escribir también igual con la opción curva. Pero ahora, entonces lo que vamos a hacer es aumentar la variable z. Entonces la primera componente de x, según las ecuaciones que están acá abajo, son x1 más t, 1 más t, coma, y sería menos 2 más 4t, y z sería 3t. Con t entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el segmento que une P con Q. Y de esa manera puedo graficar cualquier tipo de curvas. Por ejemplo, grafiquemos esta curva que tenemos acá. Es en color verde, que es la curva intersección entre el cilindro x igual z cuadrado con el plano y igual 3. Voy a borrar esto. Entonces nosotros también podemos graficar ese cilindro dándole simplemente x igual a z al cuadrado y él nos grafica el cilindro, ¿no? Aquí lo podemos mirar. Este sería el cilindro. Desde acá lo podemos colocar con clic derecho en la configuración. Le puedo cambiar el color. Por ejemplo, le voy a colocar este color verde. La opacidad es importante porque, por ejemplo, podría colocarlo un poco transparente, aumentándole, la opacidad. Disminuyéndole, perdón. Entonces ahí lo tenemos, el cilindro un poco transparente, ¿no? Vamos a dibujar la curva para darnos cuenta que efectivamente está sobre ese cilindro. Entonces, la parametrización de esta curva es, entonces le vamos a dar curva. Primera componente es t al cuadrado. Segunda componente es 3 constante, porque es y vale 3. Tercera componente sería t. El parámetro es t y los límites van desde menos 2 hasta 2. Entonces, como pueden observar, como pueden mirar, es una curva que está sobre ese cilindro. Y podemos darnos cuenta que el punto inicial de esa curva está en la coordenada 4 para x, 3 para y, menos 2 para z. Y la última componente es 4, 3, 2, ¿no? Que ustedes también los pueden escribir desde acá. Por ejemplo, el punto P le voy a llamar, que sería la componente 4,3, menos 2. Y el punto Q, que es las componentes 4,3, 2, que son el punto inicial y el punto final de la curva, ¿no? Podemos ocultar el cilindro y con eso nos quedamos con la curva. Esta curva también ustedes la pueden configurar su color. Aquí pueden ustedes colocarle un nombre a la curva, el color, que si quieren mostrar la etiqueta, por ejemplo, podríamos quitar la etiqueta de esa curva. El color le vamos a configurar en color rojo, por ejemplo. Y el estilo, también el estilo del trazo, la pueden configurar si línea continua o una línea punteada y de qué forma. Y el grosor del trazo, por ejemplo, podríamos colocarle solo a 3 puntos. Y entonces aquí tenemos ya la curva configurada.
Y asimismo podrían ustedes graficar curvas, por ejemplo, como las que de pronto que no es tan sencillo de verlas de forma analítica. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, vamos a graficar esta, por ejemplo, que es r coseno de t, r sen de t, t, con t entre 0 y 2pi. Y podemos ir ampliando para que, miren, vamos a borrar. Entonces, recordemos que esa curva, en este caso r, es el radio. Le voy a dar un valor al radio. Por ejemplo, podríamos utilizar también, hay una parte que se llama deslizadores en GeoGebra, que eso me va a permitir cambiar el valor de ese radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar que r valga inicialmente 1 y después lo podemos modificar. Aquí en esto podemos también configurar este deslizador, que el deslizador, el valor mínimo, como es un radio, entonces no puede ser negativo, 0, el máximo en 5, y que vaya de 1 en 1. Entonces vamos a configurarlo de esa forma, y entonces el radio lo podemos ir modificando. En este caso lo vamos a dejar el r igual a 1, y vamos a escribir curva. Entonces la curva sería r multiplicado por coseno de t, coma, r multiplicado por sen de t, y la componente en z es t, coma. Definimos el parámetro que es t y los valores de t que van entre 0 y 2pi, entre 0, 2 multiplicado por pi. Voy aquí a colocar el teclado y le voy a colocar pi. Perdón, se me salió 2pi. Entonces, noten que esta es la gráfica que tenemos ahí. Es esta gráfica, pero nosotros podemos prolongarla más para poder mirar la figura como la que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no le demos hasta 2pi, sino que démosle, por ejemplo, desde 0 hasta 6pi. Entonces aquí tenemos que este eje Z hacerlo más pequeño. Podríamos hacerlo un poco más pequeño y con eso ya podríamos mirar ya más oscilaciones de esa curva. Igual también, entrando a la configuración de los ejes, podrían fijar desde a qué valor quieren el X, el Y, de qué valor a qué valor el Z. Asimismo, también pueden graficar curvas cerradas en el espacio tridimensional.